Hola a todas y a todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y volvemos una semana más con la actualidad económica con este repaso de mercados. Primero veremos las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos, un vistazo a la renta fija y acabaremos por esa renta variable. ¡Empecemos! Y volveremos al miércoles de la semana pasada para darnos cuenta que la lectura de IPC de Estados Unidos no está mejorando. La previsión era un 3,1 y fue superior a lo esperado, un 3,2. Y viendo el histórico de lecturas, nos daremos cuenta que vimos el 3% ya en julio del año pasado, pero vemos que está costando mucho retroceder o romper este 3%. Y como hemos comentado en otras ocasiones, Powell quiere ese IPC en el 2%. Estamos en un 3%, parece que no está muy lejos, pero es un 50% más. Y vemos que desde el año pasado ya están atacando este 3%. Culpable o no culpable, el Brent tiene un papel fundamental. Tendremos que ser pacientes y ver qué sucede con este. Y vista las últimas lecturas, saltemos al calendario de los próximos eventos. Seguiremos este miércoles con la decisión de tipos de Estados Unidos, que en principio no habrá novedades y no van a mover ficha. Y seguiremos el jueves de la semana que viene, día 28, donde saldrá la confirmación del PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos. Y como hemos ido comentando, Powell quería dos cositas, el IPC al 2 y a ver si enfriaba o no la economía. Con lo que hemos visto que la economía seguía apretando, seguía tirando, con lo que ese IPC para él es de vital importancia. Veremos si se enfría un poquito la economía y el IPC no acaba de estar a su convicción, a ver qué hace o qué declaraciones hará. Y a todo esto, el barómetro de tipos de la Fed, ¿qué indica? Sigamos. Podemos ver que para esta reunión inminente, a fecha de hoy el 100% ya cree que no van a mover tipos, no habría ningún tipo de sorpresa, y parece que el mercado ya se está anticipando y ve los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque la semana anterior a la reunión del 1 de mayo el 80% creía que no iban a cambiar, pero es que esta semana casi es unánime, el 96% casi dice que aún no vendrá la caída. En la reunión de junio, más de lo mismo, el sentimiento de la semana anterior era casi un 28, no se ha duplicado, pero vemos que está cogiendo fuerza. Incluso éramos algo positivos o veíamos que en julio estaba bajando ese sentimiento y vemos que de la semana anterior a esta ya se ha multiplicado por 2 o casi por 2,5. Entiendo que el mercado, las manos fuertes, se está anticipando. Ven que esas lecturas de IPC no están bajo control porque siguen divagando. Ven que el Brent ya se anticipan que si está subiendo esas lecturas no van a mejorar y están a la expectativa o están demorando o alejando esa confirmación de bajada de tipos. Y a todo esto, el Euribor sí que de momento lo tenemos más o menos contenido. No supera ese 3,75, 3,80, pero sigue divagando. Pero será de crucial o vital importancia que confirmen la bajada de tipos. Si no es anticipo que ha hecho de bajada, seguramente volverá a subir. Y aquí podemos ver las últimas lecturas. Vemos que ha tocado el 3,75, pero aún no lo habría confirmado o superado. Y en la gráfica de los últimos 12 meses, apreciamos este gran retroceso, ha estado acumulando, parece que quería subir y sigue divagando. Espero que continúe por aquí, pero insisto, cuanto más se aleje la subida de tipos, podría ser que rebrotase y llegara hasta el 4%. Vista las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y esa renta fija, saltemos a la renta variable. Sigamos. Y esta semana empezaremos con el S&P 500 en velas de 4 horas. Podemos apreciar cómo la penúltima semana fue de subidas y esta semana anterior empezó negativa la semana, a media semana subió. Si os fijáis, no llegamos a superar la cota que marcó el viernes día 8 el S&P y retrocedió. Eso sí, vemos que este inicio de semana está empezando con mucha fuerza y con velas verdes. Y en velas diarias podemos apreciar cómo superamos esos máximos históricos, primer nivel de Fibonacci, segundo, y aquí parece que estaría acumulando. Será de crucial importancia que lo supere para que continúen las subidas. Si no, podría venir algún retroceso o algún pullback para consolidar la zona que comentamos de los máximos. Seguimos con el Nasdaq en velas de 4 horas, un comportamiento muy similar al S&P 500 o incluso muestra más debilidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que el S&P 500 no consiguió rebasar el máximo que marcó en jueves de hace 2 semanas. En cambio vemos que esta última semana ni tan solo lo ha igualado. El Nasdaq ha estado retrocediendo, todo y que también ha empezado con bastante fuerza. En velas diarias, ahora apreciando el RSI, veríamos que hemos entrado en un sentimiento negativo desde las últimas semanas, todo y que el precio nos acaba de descolgar. Y en velas semanales, que tiene más fuerza, veríamos que hace 2 semanitas se cruzó la media y tendrían que venir caídas. Pero tampoco se han consolidado estas caídas. Con lo que esta semana creo que saldremos de dudas. O proyectamos y se sigue elongando, o tendría que retroceder y vendríamos con bajadas. Continuaríamos con el Dow Jones en velas de 4 horas, quizá más diferente al Nasdaq y al S&P 500. Vemos sus máximos, que los hizo hace ya 3 semanas, para finales de febrero. En velas diarias mirando el RSI, también podríamos ver cómo se estaría enfriando, pero vemos que ya lleva bastantes semanas con este rango.
Y ampliando la visión a velas semanales, veríamos que la semana anterior hizo una vela de doji. Es decir, una vela que acabó y empezó la semana en el mismo sitio. Con lo que en principio eso es una acumulación a toda regla. Una acumulación es que el precio se está cargando. ¿Hacia arriba o hacia abajo? No lo sabemos. Pero en principio ya tenemos una pista que tendría que venir un movimiento agresivo. Todo esto es teoría, porque como podéis comprobar, hace bastantes semanas también tuvimos una vela doji, tendría que haber ido para abajo, pero no, revertió. Pero tampoco ha acabado de revertir, fijaros. Igual que aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, para arriba, para arriba. Aquí ya aflojó un poquito, y aquí ya está aflojando más. Si miramos otros indicadores técnicos como el RSI, que ya hace semanas que marcan sobrecompra, al final la estadística no es muy complicado que tendría que venir algún retroceso, pero paso a pasito. Y seguimos con el DAX, representante de Alemania, que nos tiene muy mal acostumbrados las últimas semanas. Como podéis ver, no para de subir. Y a diferencia del tridente americano, que parece que están acumulando o están divagando en ese rango, parece que el DAX continúa teniendo ganas de subir. Y poniendo velas semanales, ya hago un poco de spoiler. Vimos esta vela de doji, que en principio se está extendiendo de manera positiva. Vimos hace alguna semana que el DAX fue el primero que se anticipó a estas subidas. La semana anterior el DAX ya subió. Estados Unidos retrocedió. ¿Esta semana qué pasará? Yo creo que será de vital importancia las declaraciones de Powell, pero continúo siendo bastante positivo. Aunque que sea positivo o negativo ya sabéis que no implica nada, porque el mercado hará lo que tenga que hacer. Seguimos con el VIX en velas de 4 horas. Podíamos ver que fue una semana de caídas, pero en torno a la volatilidad de la semana anterior no sabría qué deciros. En velas diarias vemos que está respetando este canal ascendente y me encantaría que lo rompiera y retrocediera, como hemos ido comentando en otras ocasiones. Seguimos con el Bren en velas de 4 horas y empiezan las turbulencias. Vimos este canal, esta acumulación y finalmente la semana pasada, entre el jueves y viernes, rompió y lo superó. En velas diarias ya comentamos que parece que estaba haciendo un triángulo rectángulo y que se activaba, lo más seguro es que se tendría que duplicar. Es decir, si en el punto más bajo había casi un 13%, 10.000 puntos, debería replicarse o duplicarse hasta estas cotas. Es decir, no sería muy descabellado ver subidas del Bren casi hasta los $96. Esperemos esta semana, a ver si se sigue elongando o no. Y como ya hemos repetido, iría muy mal para el IPC y para esa bajada de tipos. Oro en vela de 4 horas, me ha sorprendido su comportamiento, porque como ya comentamos, hemos roto los máximos históricos y tampoco ha caído en picado. Como veis, ha hecho un pequeño retroceso, pero estaría consolidando, parece que está consolidando esta zona. Y más vale una imagen que 1000 palabras. Podéis ver en estas incursiones, en velas semanales, como la subida y bajada era muy rápido y la siguiente semana caía en picado. En el primer caso mucho, en el segundo menos, en el tercero casi ya no lo supimos ver o tardó mucho más y ya vemos que aquí Nanay del Pirulín ha subido hasta arriba, ha retrocedido esta semana y veremos qué ocurre. Vanguard VT representando MSCI World, velas de 4 horas, vemos que la semana anterior fue de retrocesos, no alcanzó la cota máxima de la penúltima y en velas semanales sí que podemos apreciar cómo no llegó a superarlos. Si os fijáis, en el cierre de semana de esos máximos estuvo por debajo. La semana anterior no pudo con él y también cerró por debajo. Con lo que de momento MSCI World o este Vanguard VT no lo hemos superado, no se han consolidado esos máximos, a diferencia de Alemania o a diferencia de Estados Unidos. Adicionalmente sí que vemos que es más positivo este RSI, todo que estamos en sobrecompra, aún no se han cruzado las medias, pero no sé. Seguimos con el iShares a más de 20 años, atacando esos bonos con un vencimiento a más de 20 años. Podríamos hacer el símil al Vanguard de más de 20 años. Y en este sentido, si todo va bien esta semana y la que viene, repasaré las operaciones propias que he hecho en bonos para dar argumentario, para que cada uno vea los razonamientos o intentar entender las herramientas o el porqué de dichas operaciones. Y podemos ver que esta semana ha sido una semana de caídas. Comentamos que con la siguiente reunión de tipos podían hacer como en el caso anterior, con el mazazo de Powell. Podría ser, pero no sé si se ha acompañado el sentimiento del barómetro de tipos o no, pero vemos que la semana anterior ha retrocedido totalmente ese sentimiento. Incluso podréis ver que esta directriz ya no serviría para nada porque la ha sobrepasado. Deberíamos esperar 1 o 2 semanas a ver si se vuelve a incorporar, pero en principio la tendríamos que volver a dibujar porque no ha servido. Eso sí, aún nos queda este punto de los 92 puntos, la participación, a ver si es un soporte resistente o no. Y terminamos con Bitcoin en velas de 4 horas. Podemos ver cómo la semana anterior ya superó esos máximos históricos, que estarían marcados con la línea azul. Esta semana anterior los podía haber consolidado, pero ojo, ojito, porque vemos que ha acabado más o menos en ese límite. Y en velas semanales sería distinto al Vanguard VT. ¿Qué os quiero decir? Aquí veis que cuando hizo esa cota máxima la hizo con volatilidad, y podemos apreciar cómo hace 2 semanas cerró por encima, con lo que yo creo que esos máximos están consolidados. Pero fijaros que muy justito, en función del exchange, en función de los datos, no acabará de estar súper confirmado. De la misma manera, veríamos el RSI,
cuando después de esta sobrecompra retrocedió y volvió a subir. Ahora vemos que habría más sobrecompra, con lo que no es ninguna tontería, un retroceso. Y en velas mensuales sí que nos daremos cuenta que este bull run se estaría anticipando un año en los anteriores casos, pero vemos que aún no llega a estos niveles de sobrecompra como los anteriores casos, con lo que, viendo este indicador, tampoco podría descartar subidas. Lo que está claro que no pueden subir todas las criptomonedas, altcoins, todas a saco. Tiene que haber un poco de respiro, un poco de acumulación. Lo que está claro que tiene que haber retrocesos. El tema es ver los retrocesos si cambian la estructura o no. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Una semana más pausada, más tranquila, con retrocesos. En el caso de las criptos son muy volátiles. Cuando suben, suben mucho, pero cuando retroceden o caen, también. Lo principal o importante es ver que respecto a hace una semana o dos, todas esas subidas no se han fulminado, es decir, han retrocedido. El problema vendrá, ya lo comprobaremos esta semana con la siguiente, si la caída de las criptos o de los activos cae más de donde empezó a subir. Quiero decirte, pero que no hay líneas verticales al infinito. En función de la temporalidad que miremos la gráfica y del momento, es normal estos retrocesos. Lo que no es tan normal que el Brent, que lo teníamos más o menos comprimido, controlado, se esté desviando y suba, porque como ya hemos repetido, el IPC no es bueno. La caída de tipos esta semana, casi el 100% opina que no va a caer. El problema ya no es esta semana, es que estamos poniendo una patita en julio y tampoco la ven caer. Y lo que he repetido en otras ocasiones, espero que no venga ningún cisne negro, ni que venga ninguna cosita más, porque harían un cóctel explosivo. Y dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!